para hablar con la querida Alina Duarte, para ver cómo va su caso luego de que publicara en redes sociales precisamente las amenazas. Dijo en redes sociales Alina, y voy a rescatar su tweet porque me parece muy importante. Dice: en una estrategia de persecución contra quienes hacemos o hemos hecho equipo con Vicente Serrano, nos amenazan de muerte. Apenas fue Meme Yamel, ahora buscaron a mi mamá para escribirle esto. Difundieron nuestra dirección y más. Les pido solo estar al tanto. Y pues obviamente estamos al tanto. Querida Lina, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Buenas tardes ya. Hola Vicente, saludos a ti, a todo el auditorio. Así es, pues venimos aquí, esta vez al Mecanismo de Protección a Periodistas en la Ciudad de México. Me acompañó el licenciado César, nuestro amigo, también parte de esta familia, fue quien me hizo el honor de acompañarme esta mañana a denunciar todo eso que hemos venido ya diciendo aquí, que es bastante lamentable, ¿no? Que tengamos que conocer a medio sistema de funcionarios en la Ciudad de México y a nivel federal por parte de estas amenazas que, pues, ya lo decía en este tuit que acabas de leer, pues de quienes hemos hecho parte o somos parte de este equipo, de esta familia de Sin Censura. Lamentablemente fue este fin de semana, buscaron a mi mamá, ¿no? Le hicieron llegar este mensaje a ella, subieron fotos de ella conmigo, difundieron mis datos personales, dirección, y luego me buscaron a mí, también ese mensaje similar me llegó a mis redes sociales, y fue por eso que venimos, ¿no?, a compartir, pues, que efectivamente se trata de toda una estrategia. Creo que ya no hay duda de que se trata de una amedrentación colectiva a quienes hemos, pues, formado parte de este equipo, que pareciera por el nivel de amenazas y el tiempo que se están tomando para hacer todo esto, pues que les resulta bastante incómodo, ¿no? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que informamos, y más que eso, pues lo que genera en el pueblo mexicano al tener pues tanto respaldo, ¿no? Este tipo de espacios, y agradecer la solidaridad de compañeros, la tuya, Vicente, la solidaridad de todo el equipo, pero también, pues, obviamente, de la audiencia de Sin Censura, que nos ha estado manteniendo a flote, ¿no? Que nos ha estado apoyando, y decirles que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Vamos a seguir denunciando, sea las instancias que tengan que ser necesarias, que esto no se puede quedar así, y que también todos esos periodistas, esas periodistas que han venido, ¿no?, sufriendo esto también por muchos años, pues que no se sientan solos, que somos varios los que estamos tratando de poner antecedentes en temas tan fundamentales como lo es la libertad de prensa y la libertad de expresión, Vicente. Así es, me quita un gran peso de encima que el querido César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, esté ahí respaldándote. Eso demuestra que somos, pues, una familia. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Podemos enojarnos, podemos disentir, diferir, lo que tú quieras, pero al final en eso se ha convertido Sin Censura en una familia, y también me solidarizo con tu mami, todo mi cariño para tu mamá. Creo que antes de que se salga esto ya de control, porque están señalando las direcciones de tu familia, la familia de Meme, hay fotografías de mi hijo, de mi madre, de tu familia, de la familia de Meme y de otros compañeros. Creo que la autoridad tiene ya que actuar, la policía cibernética, no sé quién tenga que ponerle un alto a esto, pero también me complace informarle a la audiencia que estamos siguiendo hasta las últimas consecuencias las vías legales, querida Alina, porque de otra manera no se sentaría un precedente. Así es, nosotros, yo creo que está claro, ¿no?, que a mí me tranquiliza bastante, Vicente, saber que todos estamos actuando de manera conjunta, ¿no? Que no estamos minimizando esto, y que también esto de sentar precedentes no solo es por nosotras, por nosotros, sino por los que vienen, ¿no? Y que sepan que tenemos que generar esos mecanismos dentro de las instituciones para que nos hagan caso, para que no se minimicen estas denuncias, para que nos respalden y para que se tomen medidas, ¿no? Porque lo hemos dicho aquí y creo que vuelve a quedar claro esto que nos dicen, es que
ustedes, ¿no? Son consentidos, ustedes qué amenazas, esto es un show, y al final es, ¿no? Los intereses de estos grupos, ¿no? Que ostentaron el poder, que ostentan todavía mucho el poder en ciertos lugares, estados o a diferentes niveles, pues decirles que vamos, ¿no? Con todos cerrando filas, diciendo que esto tenemos que fortalecerlo, ¿no? Y sean horas las que tengamos que destinar a este tipo de situaciones, sean reuniones, sean denuncias, sean entrevistas, peritajes, lo que tengamos que hacer, pues vamos a estarlo haciendo, no solo por nosotros, por nosotras, sino por todos aquellos que incluso se han sentido solos o que también se han enfrentado a la burocracia, ¿no? Y que hemos dicho en este espacio y en muchos otros espacios que la transformación no ha llegado a las fiscalías, no ha llegado a muchos espacios y que no vamos a escatimar en tomar las medidas que sean necesarias, en seguir denunciando y seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, que esto no nos va a callar, pero sí necesitamos claridad en saber quiénes están detrás de esto. No podemos nada más fingir que nada pasó y seguir con nuestras rutinas, sino decir que estamos al pendiente de cada una de las respuestas que nos dé la autoridad, pero también seguir presionando justamente a esas autoridades que nos den respuestas para nosotros y nosotros pues seguir haciendo nuestro trabajo todos los días. Voy a poner sobre la mesa algo que es aún más dramático, ¿no? Así como en su momento he dicho que sí es urgente que se le dé seguridad al hijo menor de edad de la senadora del PAN, Lili Téllez, que denunció amenazas de muerte contra su hijo, así creo que debemos de pedir respeto ante estas denuncias que levantamos por las amenazas de muerte que hemos recibido ya más de una docena de compañeros, en momentos en que, por ejemplo, en Puebla asesinan a una abogada y activista, la abogada y activista Cecilia Monzón. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el asesinato de la señora Monzón en Puebla es un tema muy doloroso, que desde que tuvieron la información de lo sucedido atienden ese problema grave, pues fue una ejecución. Le mandó un abrazo a su familia y aclaró que se iba a tratar el tema en la mañanera. Le dio la palabra al subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, quien comentó que se han analizado ya las cosas y que ya tienen material importante de identificación y que no habrá impunidad. Por eso, con mucho respeto para el presidente, para el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, porque no queremos que se aboquen al caso cuando ya haya ocurrido una tragedia, es que pedimos que las autoridades correspondientes detengan este hostigamiento, estas amenazas, que no sabemos que si vienen de un loquito obsesionado con sin censura y quienes laboramos o hemos laborado en este espacio libre como el viento, o de plano es una estrategia montada y pagada desde esos círculos en los que, como bien decías, no caen muy bien que digamos nuestros comentarios, la información que manejamos, Alina. Te lo pongo sobre la mesa para que reflexiones y cerremos. Claro, pues mira, Vicente, yo creo que este espacio se ha convertido, y yo lo he dicho y te he agradecido muchas veces, en ese espacio de reflexión conjunta en donde todas y todos hemos aprendido, ¿no? Y podemos no estar de acuerdo y podemos agarrarnos del chongo y podemos disentir, y lo hemos hecho, ¿no? No es como que sea hipotético, lo hemos hecho, hemos confrontado ideas, pero jamás hemos apostado por la violencia ni por discursos de odio. Aún cuando sabemos lo que han significado discursos como de personajes como Lili Téllez, como Gabriel Cuadri, nosotros jamás hemos hecho llamados absolutamente nada y hemos sido muy respetuosos y a pesar y también muy responsables, ¿no? Creo que al menos tenemos presentes también lo que implican nuestras declaraciones, lo que implican nuestros balances, porque son miles de espectadores quienes nos están escuchando y a quienes nos debemos, y que ellos no, con la mano en la cintura, vienen y dicen cosas y hacen cosas que generan una ola de violencias, ¿no? Y más allá
de si alguien, que también no lo desestimo, no hay que tener todas las cartas sobre la mesa, que haya alguien operando o un grupo operando que ha visto sus intereses vulnerados a través de este espacio, pues también están llamando a la población en general que no está de acuerdo con nosotros, con nosotras, pues a tomar cartas, ¿no? Y medidas y de acción violentas. Entonces, creo que esa es la gran diferencia y seguirle diciendo a la gente, ¿no? Que hay que seguirle apostando a la construcción de un debate claro, a la construcción de ese debate de las ideas, que hay que seguirlas poniendo a discusión, hay que seguirlas poniendo sobre la mesa siempre en el marco del respeto, ¿no? Y ahí es en donde pues vamos a seguir insistiendo en que nosotros pues tenemos las manos limpias, la conciencia tranquila, y por eso es que quiero, ¿no? Insistir en que vamos a llegar a las últimas consecuencias, así nos tardemos un año, dos, así nos tengamos que venir semana tras semana a las fiscalías, a donde tengamos que estar, pero que están escalando, ¿no? Y que la gente también agradecer su respaldo y que solo a través de que ellos comparten todo esto, que nos ayudan a difundir, que nos respaldan tanto en los lugares donde nos paramos como en redes sociales, pues saber que ese es el equipo al que le tienen miedo, no es una amenaza solo contra Lina, solo contra Vicente, sino es contra todo un proyecto, ¿no? De que queremos ese otro México posible, ese México en paz, ¿no? Solidario, tranquilo, y eso es lo que ellos y ellas detrás de todas estas amenazas realmente les incomoda. Así que pues agradecerte a ti, Vicente, decir que me siento muy, muy orgullosa de formar parte de este equipo, ¿no? De saber que le pesa a muchos que esto siga todos los días al aire, que sigamos ahí denunciando múltiples casos, ¿no? Y por eso es tan difícil también saber quién puede estar de todo esto, detrás de todo esto, porque no son una sola persona, no tenemos interés en atacar, ¿no? A cierto grupo, a cierta persona, sino que hemos hecho periodismo, hemos opinado con sustentos, con datos, y que por eso es tan difícil, ¿no? Porque saber que este espacio incomoda no solo a una persona, incomoda a muchas personas, a muchos grupos de poder, y pues bueno, decir que también, así como tú dices, solidaridad con mi mamá, ¿no? Pues yo solidaridad contigo, con todo el equipo, con las más de 10 personas que hemos sido amenazadas en tan solo unos días, y decir que pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir informando, vamos a seguir opinando, pues le pese a quien le pese, citando a Vicente Serrano. Eso, mi querida Alina, eso, te mando un abrazo y bueno, a lo que sigue, si es a descansar, que descanses, si es a seguir declarando y visitando a las autoridades, ahí está el querido César para respaldarte y nosotros obviamente también aquí al pendiente del caso. Cuídate mucho, Alina, estamos en contacto. Un abrazote, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias, Alina Duarte. Ya se vino la mesa de diálogo, ya están listos compañeros, amigos, gente comprometida con la verdad. Ella, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Laboral, es colaboradora de Cinine MX, también miembro de esta familia Sin Censura. Saludo con mucho gusto a la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Laura, ¿cómo te va? Muy buenos días. Querido Vicente, qué alegría de verte, además hoy que estás a la intemperie, hoy que estás en territorio, qué alegría de verte, qué bueno saber que estás pues ya digamos que de regreso a la arena favorita que es justamente con el público de Sin Censura. Un abrazo y saludos a mi comadrita hermosa, a Ceci y a todos los compañeros que están en el auditorio. Muchísimas gracias, Vicente. Fíjate que Alina en estos momentos se encuentra rindiendo declaración ante las autoridades correspondientes por la amenaza que le llegó y hoy, si te parece, compartimos micrófonos y cámaras con otro maestro, con el maestro Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Don Vicente Serrano, good morning, querido amigo. Qué precioso día, magnificente día. Aquí estoy listo. Así es, aquí estamos listos para hablar sin censura. Quiero aprovechar, porque no lo he hecho contundentemente, no lo he hecho en esta transmisión con toda la claridad que amerita el caso. Alina Duarte, te quiero,
las amenazas de muerte no nos van a detener. Todo el cariño para tu mamá, y Alina se convierte en la nueva amigo de Sin Censura, que es amenazada. Hacen lo más bajo, que es decirle en dónde vive su mamá. Le muestran fotografías de la familia, y ante esto, mi querida Alina, solidaridad, te abrazo, y no estás sola. Qué bueno que ya estás ante la autoridad rindiendo declaración. Y bueno, para entrar a la mesa de diálogo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se retira en el 2024, que va a cerrar su ciclo político. En Zaguaripa, allá en mi Sonora, afirmó que aún le quedan 2 años y 5 meses a su gobierno para concluir obras y proyectos, ya que no es partidario de la reelección. Advirtió que ningún político debe sentirse insustituible, además de que no hay que tenerle apego al dinero y al poder. Aseveró que tiene su conciencia tranquila, porque el que nada debe, nada teme, y tengo mi ángel de la guarda, dijo el presidente. Bueno, para que se tranquilicen esos que hablan de dictadura, para que se tranquilicen esos que hablan de intentos de perpetuarse en el poder por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, querida Laura. Pues mira, el presidente no tendría que haberlo refrendado, porque es un hombre completamente transparente, congruente, obediente de lo que dice nuestra Constitución, pero se los deja saber, porque yo creo que sí tienen un problema cognitivo grave los de la oposición. Me parece que no han entendido que el presidente no está construyendo un proyecto personal para él a futuro. Está llevando la palabra, la necesidad, el grito desesperado de millones de personas que se vieron empobrecidas por décadas, es más, por centurias, por estos grupos que se apoderaron de territorios enormes y que decidieron que ellos tenían los derechos más abultados que los de la ciudadanía. Pero esta visita a Sonora, que fue poderosísima, que me dio mucho gusto ver desde las danzas tradicionales a los hermanos de Sonora, a todos los pueblos que fue a visitar, y que les refrendó obviamente apoyo, no expropiación, les aseguró sus derechos. Me parece que era, pues, de alguna manera, la manera más justa de decirle al pueblo de Sonora: estoy con ustedes, porque sabemos que Sonora pues fue un pueblo, los pueblos de Sonora han sido devastados por estar asentados desgraciadamente en zonas riquísimas de minerales, y que fueron desplazados y fueron pues vueltos nada por muchísimo tiempo, y me parece la primera vez en sexenios enteros que alguien voltea a ver a las zonas que no se circunscriben al centro de la República. El presidente va a lo mismo a Sonora que al sureste, y justamente la misión del presidente en este sexenio, que vale por 2 y vale por 3, me atrevería yo a decir, justo es hacer lo que se dejó de hacer por sexenios enteros en una sola tanda. Por eso trabaja tanto. Hay veces que digo, bueno, si yo, que estoy aquí a la mitad, bueno, tengo 45, pero digo, hay días en que me canso antes. Es impresionante el nivel de trabajo del presidente, ese nivel de entrega, va, viene, sube, baja, tiene reuniones, escribe, y todavía le da tiempo para ser decente y buena onda con los adversarios. La verdad es que fue muy emocionante ver la visita de este fin de semana a Sonora, y a mí me parece que el presidente, te digo, no es que tuviera que refrendarlo, pero como hay gente, digamos, de manera decente, despistada, que todo el tiempo está jugando con esta idea de que el presidente, por ejemplo, en la consulta de revocación de mandatos, se estaba reeligiendo. O sea, hágame usted el fabrón, cabor. No se estaba reeligiendo porque está dentro de su periodo. Hubo gente a la que le engañaron diciendo: el presidente ya se quiere ir, pero no renuncia, hay que correrlo. O sea, un montón de cosas engañifas, chafas, pero que al final de cuentas a la gente le tiene que quedar claro que el presidente se comprometió por un sexenio que iba a valer por 2. Y pues sí, yo sí creo que con tristeza el día que el compañero Miguel Reyes Arzate dijo que se iba a ir y que nos iba a dejar huérfanos, a varios se nos salieron las lagrimitas, porque sí sabemos que el último día de septiembre de 2024 el presidente se vaya a su rancho, lejos, lejos,
y nos va a dejar de alguna manera huérfanos en materia por ejemplo, de mañaneras. Quién sabe el presidente que venga si se atreverá a salir todos los días a las 6 de la mañana a las reuniones de seguridad y luego a las 7 a las conferencias, y este ritmo de trabajo va a requerir a alguien con la misma calidad humana, la capacidad de trabajo y la congruencia política y moral de llevar a cabo un proyecto tan importante. Pero pues el presidente es único, irrepetible, y las cosas que dice las asegura con la contundencia que sabe que no hay para él ni dinero ni promesa de poder político que lo mueva de esta decisión desde siempre. El día que termine su proyecto, termina para siempre. Lo decimos con tristeza y con algo ya de como de irlo superando, pero es la verdad. Así que yo me quito el sombrero porque es una persona que jamás se ha engolosinado con el poder, y lo que dice, lo dice de todo corazón, con esa valentía y esa honradez que siempre la ha caracterizado. Y hablando de refrendar compromisos, Jaime, también el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la contratación de los médicos cubanos allá en Echojoa, a un ladito de mi Navojoa, querida. Echojoa, le mando un saludo a todos mis amigos y amigas que dejé en mis años de escuela, en mis años mozos por allá en Echojoa, Sonora. Dice, un cardiólogo no va a querer venir a Echojoa. Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos van a hacer falta, sobre todo en el medio rural de las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Eso, añadió, tiene a los conservadores muy enojados. Pues ¿saben qué? Pues que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo, y cómo les ha ardido a los conservadores ese que se vayan al carajo, mi querido Jaime, porque este fin de semana ha sido una de lloradera en redes sociales por el que se vayan al carajo. Sí, así es, pero yo creo que esto demuestra cómo, mira, el tema de los médicos cubanos, yo creo que se ha convertido en un tema, en un asunto tan ríspido, ¿sabes? Y yo lo entiendo, ¿sabes? Yo lo entiendo porque en el seno de mi familia yo estoy rodeado por médicos, Vicente, yo no sé si tú sepas, y yo entiendo muy bien este sentimiento encontrado de muchos médicos. Si tú haces una encuesta en el sector médico, te vas a dar cuenta que en general una mayoría son anti-López Obradoristas, ¿no? Por muchas razones que no vienen al caso ahora mismo, pero lo que tú no puedes negar es la evidencia de un sector poblacional como Guerrero, Michoacán, Sinaloa, donde efectivamente se carecen de médicos especialistas. Históricamente ya sabemos qué es lo que pasó. Pasó que el resurgimiento de la violencia se ensañó con muchos de estos médicos que iban a hacer su servicio social a estas tierras, y muchas veces eran asesinados o abusados. Entonces la burra no era arisca, la hicieron. Bueno, pero eso de todas maneras no quita la evidencia de que se necesitan urgentemente médicos especialistas. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que el presidente, actuando de una forma muy pragmática, como diría él mismo, dice, a mí lo que me importa es resolver este tema, enviar este contingente de médicos cubanos. Ahora, yo, la verdad, querido Vicente, a mí me preocuparía muy mucho que a uno de estos médicos cubanos le pase algo. Yo por eso soy de la opinión de que este contingente de médicos cubanos tiene que ir muy resguardado, porque a mí en lo personal, yo tengo médicos cubanos que son mis amigos y me daría mucha pena que les pasara algo. Entonces, yo creo que necesitan protección, porque de otra manera vamos a complicarnos. Ya se sufrió en las carnes de algunos médicos mexicanos que lo pasaron muy mal. Es cierto que también hay una proporción de médicos que prefieren quedarse en la capital porque no quieren arriesgarse en absoluto. Yo te lo digo porque he sido muy cercano a estas pláticas de médicos que forman médicos y que prefieren decirles, miren, primero especialízate, consolídate en tu carrera y después vas a salvar a México. Y este discurso prevaleció.
Entonces, insisto, estamos ante una realidad en que se necesitan médicos y sobre todo especialistas en, ¿cómo se llama?, en ginecología, cardiólogos. Entonces, mira, hay casos de pueblos que hay veces que yo he visto cómo gente lleva a lomos a un hijo, a una esposa, pero caminan kilómetros antes de conseguir un médico especialista. Entonces, sí que son muy necesarios. Y este ruido, yo entiendo el hartazgo del presidente, el hartazgo del presidente ante una crítica que no se justifica, ante una crítica que está tan llena de racismo y de clasismo, que la verdad eso te habla de mucho de estos ingredientes que la gente del PRI y del PAN siguen desconociendo, pero ahí está. Yo por lo pronto soy de la opinión de que sí, que se necesitan médicos, pero hay que cuidar mucho a esos médicos cubanos como si fueran nuestros médicos, Vicente. Licenciada Laura Ceballos, ¿algún comentario? También a ti, Jaime Hernández, antes de pasar a otros temas políticos, licenciada Jaime. Pues mira, yo la verdad es que sí, toda la solidaridad con Alina, con su mamá, contigo, con la querida Meme, con Rafa, con Toñito, con Celsin, con todos los compañeros de este proyecto que, como dice Alina, no es una competencia, no es una confrontación, es una necesidad de expresión, es una necesidad de atender lo que los artículos 6 y 7 constitucionales señalan como derecho de informar y derecho de expresar, pero siempre pues quitándole toda la paja a la que nos acostumbraron durante muchísimos años los que ahora se les llaman los medios tradicionales y que pues ven ahora sí que amenazado su imperio de poder porque hay comunicadores del pueblo que se han dedicado a hacer un trabajo honesto de manera pues honesta, perdón la redundancia, pero es que esa es la diferencia. Entonces, muchas gracias por siempre estar al pendiente de todos, porque ayer pues en el chat estuviste muy preocupado de quién es más, y bendito Dios que pues tenemos a un gran abogado en el equipo que está representando a todos, así que fuerza, Lina, gracias, licenciado César, y a todos los compañeros. Hay que hacer esto que dice Alina, a veces la denuncia implica algo que de miedo, de no saber qué es lo que va a pasar, pero el que no denuncia de alguna manera está avalando, está permitiendo que los malos ganen ideológicamente la pelea, y en este caso tenemos mucha gente más valiente de lo que se imaginan. A Meme no le hicieron ni cosquillas las amenazas. Entonces de eso se trata, de denunciar ante la autoridad, porque como bien decían, no se trata de venir y tapar el pozo, se trata de que no haya pozos abiertos, se trata de que no haya espacios por donde las amenazas se conviertan en una realidad. Así que las autoridades espero que no estén como en la medicina, así, perdón que traiga el tema, pero en vez de que sea una medicina curativa, tenemos que estar pendientes de la medicina preventiva, igual con esta situación. Son varios ya los compañeros que están denunciando, así que ojo, autoridad. No queremos que no haya impunidad después de sucedidas las cosas. Queremos que no haya oportunidad que sucedan porque se ponen las pilas, porque la policía cibernética está haciendo lo suyo, porque la fiscalía que está encargada de esos asuntos de amenazas a periodistas está poniéndose las pilas, y no estén esperando que pase, a ver si pasa, y si no pasa, mejor para ellos. Las autoridades tienen que ser preventivas también. Así es. Querido Jaime, ¿algún comentario sobre esto? Sí, mira, yo quería, para mí que desde hace tiempo vengo estudiando este tipo de fenómenos. Primero, mira, te lo voy a poner desde esta perspectiva. Si en la época, qué sé yo, de César Chávez, por ejemplo, los trabajadores inmigrantes hubieran dispuesto de Internet para organizarse de forma autogestionaria, a lo mejor ese movimiento hubiera avanzado de forma más rápida y eficaz. Lo mismo si en la época de Martin Luther King hubiera existido Internet y las redes sociales, pues imagínate tú. Yo creo que este tipo de movimientos como el de Sin Censura, porque es un movimiento de carácter autogestionario, es un movimiento de carácter espontáneo, casi orgánico,
Pero la enorme virtud de esto, de esta organización que ha surgido de forma espontánea y además con un elevadísimo grado de altruismo y profesionalismo, convocados por un periodista como Vicente Serrano, que es como si hubiera caído un meteorito desde fuera del planeta y de repente este meteorito jaló, arrastró un montón de periodistas que todos tenían un objetivo en común, que era democratizar al país. Y yo creo que este movimiento, esta organización autogestionaria y espontánea te demuestra que si hay algo en México es sed de un medio informativo que transmita la verdad, que separe el grano de la paja, que sea profesional, que tenga la valentía y la decencia necesaria para decir las cosas como son, sin importar si en el proceso pasamos por encima de poderes fácticos, intereses económicos, intereses políticos. Pero ese organismo también al mismo tiempo ha aprendido a defenderse porque evidentemente no estamos caminando sobre huevos, a veces lo hacemos de forma bastante contundente y vamos a lastimar intereses. Por eso es muy importante este mecanismo de autodefensa, porque si no nos defendemos nosotros, si no nos cuidamos entre nosotros, pues mal asunto. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los momentos más críticos de la violencia en Colombia, por ejemplo, cuando los periodistas se convirtieron en objetivo de ataques, de crímenes contra ellos y sus familias, idearon distintos métodos y sistemas para protegerse ellos mismos. Por ejemplo, escribían artículos que firmaba un colectivo, ¿no? En nombre del todo el colectivo. Entonces, los criminales tenían que elegir o se cargaban a todos o no se cargaban a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que los periodistas en ese sentido y en ese terreno somos bastante perspicaces, somos bastante solidarios, porque además se da la circunstancia que a todos nos une un objetivo común: hacer de este país un país cada vez más grande, del cual te puedas sentir orgulloso. Y este acto de solidaridad con Alina, o contigo, o con Meme Yamel, para mí es bastante, es responder a una causa noble, ¿no? No estoy diciendo que nosotros vayamos a marcar la diferencia, no estoy diciendo que nosotros seamos algo especial, no estoy diciendo que seamos el último tamal en el bote, no, lo que estoy diciendo es que a un organismo como este, a un proyecto como este de Sin Censura, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y sobre todo, y lo más interesante que también que dijo Alina y Laura, es que este organismo es muy deliberativo, porque yo me preocuparía mucho que este organismo, esta organización, este proyecto no fuera deliberativo, que algunos de repente no tuviéramos una opinión distinta, pero eso es lo rico, porque enriquece el debate y además porque todos juntos, Vicente, todos juntos, estamos pisando un terreno nuevo y encima con un montón de insuficiencias y precariedades. Y mientras avanzamos, este convoy avanza, nos van a mentar la madre, nos van a amenazar, van a decir que somos charlatanes, van a decir que ya somos cartuchos quemados, van a decir que estamos enajenados, van a decir que somos tapete del presidente, van a decir que somos periodistas domesticados, pero todos sabemos realmente de dónde venimos, quiénes somos y sobre todo todos tenemos muy claro el objetivo que queremos alcanzar, que es un proyecto en el que medios de comunicación insobornables, sean capaces de pervivir, porque lo exige la ciudadanía, y la ciudadanía, los ciudadanos son los que exigen ya medios de comunicación transparentes, con todos los defectos que tengamos, pero que procuramos ser honestos a la hora de transmitir la verdad. Mi querido Toño, también te escucho a ti. Vicente, queridísima Laura, queridísimo también Jaime, y por supuesto con todo mi cariño para Lina, con quien hablé ayer por teléfono.
personalmente. Yo quisiera plantear esto claramente. Estoy convencido que hay una necesidad de la unión en el gremio. Con esto no me va a dejar mentir nuestro queridísimo Jaime, que ha estado en el periodismo desde hace muchísimos años. Es desafortunadamente un gremio en el que nos hemos atacado, nos hemos enfrentado y nos hemos golpeado el uno al otro desde siempre, desde antes incluso que existieran las redes sociales. Un gremio que ha sido afectado no solamente por este tipo de amenazas recientemente o hasta las agresiones que llegan a la violencia, que llegan al asesinato, sino por muy malos salarios, por explotaciones, por malos tratos, por ser una carrera muy castigada, un oficio que conlleva a serios problemas también después, a la larga, de salud, en cuanto a la salud psicológica como física, y que, pues bueno, tendría que enfrentar de alguna u otra forma el apoyo de todos. Yo, además de solidarizarme abiertamente, como lo hice desde temprano y como lo hice desde ayer con mi queridísima Alina Duarte, quiero hacer un llamado a todos los colegas de cualquier tipo de ideología en México. Nosotros como periodistas, pues así como personas que somos, puesto que tenemos, que sangre corre por nuestras venas, nosotros también podemos tener una ideología y se vale. Mucho tiempo se ha planteado la idea del periodista robot, ese periodista que solamente informa. Eso no existe. Somos seres humanos y tenemos todo el derecho de explicar y expresar nuestras opiniones, hacer nuestros propios análisis y hacer un llamado a la sociedad para establecer sociedades más democráticas. Esa sí es una realidad. Y tanto tiene todo el derecho un periodista de la derecha de expresarse en contra del gobierno, como lo tenemos nosotros de hablar de las campañas de desprestigio en contra de ese gobierno, o bien de estar de acuerdo con algunas de las políticas que tiene este gobierno. Por eso es que hoy, frente a mis compañeros, a grandes periodistas, una gran abogada, que además es activista, como es Laura Ceballos, después de haber escuchado que tenemos ya a César Gutiérrez Priego, al licenciado César Gutiérrez Priego en el caso para apoyar a nuestra compañera Alina Duarte, y yo también, como uno de los periodistas que hemos sido amenazados junto con mi familia, yo no he dado muchos detalles al respecto, pero he recibido fotos de mi familia que me han dolido muchísimo. Yo, precisamente para evitar mayor problemática, lo he estado ya llevando directamente con el FBI, con las autoridades acá en los Estados Unidos, pero quisiera hacer un llamado muy honesto y absoluto a todos los compañeros, periodistas, comunicadores, a que dejemos el lenguaje de odio y la minimización en nuestras carreras, en nuestros oficios, en nuestro gremio, a buscar la unión, evitando comentarios como lo han hecho una y otra vez desde los medios de comunicación tradicionales para referirse a nosotros. Quiero comentar ya por último que esto se lo planteé ayer a un representante de Artículo 19 que tuvo a bien comunicarse conmigo ante las amenazas de muerte que hemos recibido. Y le he dicho que, en efecto, tenemos muchos problemas ahora por esa minimización en la que nos quieren ver como insectos, en la que nos quieren plantear como insectos, luego de estas amenazas de Lili Téllez y la difamación en la que incurrió Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán, con tal de que esto se convierta en una problemática dura y fuerte en contra de nuestras personas por parte de cualquier persona que nos encuentre en un parque, en un restaurante, en un teatro, en la calle, y esto no puede ser así. Apoyémonos entre nosotros y le pido a usted que nos ve, que nos escucha, que siga luchando siempre por la verdad con justicia. Y bueno, compañeros, voy a tomar el timón de esta transmisión. Me parece que estamos viendo unas situaciones ahí con Vicente Serrano por allá. Le pido a don David que nos grabe para ir al último tema de esta agenda y platicarlo con ustedes, querida Laura, querido Jaime. En primer lugar, quisiera pues saludarlos con muchísimo gusto y quiero contarles que esta mañana Sara Pablo de Grupo Fórmula le dijo a López Obrador que este juez Delgadillo le hizo el planteamiento de lo que ocurrió con Scherer. La Fiscalía General, el juez Delgadillo desechó, como lo informábamos desde la semana pasada, el caso en contra de los abogados cercanos a Julio Scherer, el exconsejero jurídico de la presidencia, y que fue la Fiscalía General la que le abre ahora un expediente, una carpeta de investigación, a nada más y nada menos que al juez Delgadillo, poniendo en duda eso lo plantea Sara Pablo, y ahí te estaré un poco yo de acuerdo, pues pone en duda una vez más la imparcialidad de Alejandro Gertz Manero. El presidente ante esto aclara que su gobierno pues no puede intervenir en este tipo de casos,
Y lo plantea, querida Laura, como si se tratara de un asunto familiar, un asunto en el que hasta en las mejores familias pues hay circunstancias en las que hay diferencias, pero que pues esto tiene que ser más bien tratado directamente en el ámbito judicial. Menciona algo que es muy, muy fuerte, querida Laura. Dice, la mamá y el papá del diablo es el dinero. Por eso nosotros como gobierno nos podemos ocupar de este tipo de casos. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de esto, querida Laura? Ay, Toño, ese sí es un tema espinoso y peludo y feo, porque al final de cuentas, mira, por un lado, hay quienes suponen que el presidente tiene que organizar, arreglar, desenredar todas las madejas, y esto es una bola de anzuelos, o sea, está tan complicada la situación y se perdieron durante muchos años la división de poderes en lo fáctico, es decir, una cosa es lo que dice la Constitución, que pocos, incluso los legisladores pocos saben exactamente lo que dice la Constitución en función de lo que le toca a cada uno, es decir, lo que le toca al Poder Ejecutivo, al Judicial y al Legislativo en cada una de sus dos caras, que son la Cámara de Diputados y Senadores, que de alguna manera sí se entendió la idea de el presidente tiene obligación de arreglarlo todo. Desgraciadamente, pues no es así en la práctica, digo, antes sí, porque el presidente le decía a sus lacayos que estaban en las cámaras, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, quiero que hagas esto y se hacía, tal cual. Si había que desaparecer expedientes, personas, lo hacían, no tenían ni pudor ni recato. Hoy que se está buscando que se restablezca esta división de poderes, que se viva en un verdadero Estado de Derecho y que al fiscal en este caso le corresponden unas tareas y que habemos muchos, perdón, no se dice habemos, pero habemos muchos que no estamos al 100 de acuerdo con la forma en que gestiona Gertz Manero la fiscalía y que desgraciadamente pues sí se ha visto también mezclada su parte familiar, lo íntimo con a quien investiga y a quienes no. Creo que de alguna manera sí nos da un poquito de coraje que el presidente pues sea tan respetuoso de esta división de poderes, porque quisiéramos que dijera, a ver, no, ya, a la fregada, se va, que me traigan a otro que sí funcione. Pero desgraciadamente, pues las cosas, si el presidente ya planteó que en todo va a ser respetuoso de la ley y de la Constitución y de los poderes a los que él tiene acceso de acuerdo a la definición que hace justamente la Carta Magna, pues no va a dar ningún manotazo y va a exigir que se cumplan. Lo máximo que puede hacer es exigir que se cumplan las tareas, las funciones, instar al Poder Judicial para que haga lo suyo, instar a la Fiscalía para que haga lo suyo, pero él no puede seguir siendo aquel mandamás, el poder de los poderes que daba un manotazo y se hacían las cosas tal cual exigía. Entonces es desgraciadamente un arma de doble filo, porque no queremos que haya un autoritarismo como el que había antes, pero al mismo tiempo sí queremos que quite al fiscal, sí queremos que él diga lo que se tiene que hacer. Entonces, esa es la parte que no digerimos. A mí no me encanta la idea, no me fascina cómo está funcionando la fiscalía, porque pues va muy dilatada en algunas cosas que debiera estar, pero si a las vivas, tendría que estar como tren bala, llevando todo lo que tendría que llevar pues ante la justicia, y vemos más que solo dilación, vemos incluso como inactividad. Por otro lado, y sin defenderlo, y varias veces lo hemos platicado, no se trata que yo defienda a Gertz Manero, que se defienda solo si es que se tiene que defender, pero también hay que entender que dentro de la Fiscalía, como institución, como esa parte intermedia entre la ciudadanía que denuncia y las autoridades ante quienes se judicializan las cosas, hay un montón de gente que se ha convertido en los tapones de la justicia, que no permiten que se hagan las cosas de la mejor manera. Entonces, si vemos que de repente a Gertz le preocupan más las situaciones familiares y la fiscalía no funciona porque los miembros que la componen son personas que fueron impuestas desde tiempos de, por decir, García Luna, pues estamos metidos en una situación muy complicada, estamos en el centro de ese nudo de anzuelos, y tristemente la labor en la parte de justicia de ese sexenio va a quedar ligeramente más corta de lo que tendríamos que estar esperando,
porque al final las cosas no se judicializan solamente porque la gente presente denuncias, tiene que haber un trabajo de fiscalía que no se está haciendo de manera adecuada y que tiene además un tinte de favoritismo. Esto me gusta porque me conviene, esto no me gusta porque me afecta, a esto lo pongo en el cajón de lo perdido y pues a ver cuándo sucede. Entonces, casos emblemáticos que tendríamos que tener ya ahorita, estar viendo acciones mucho más contundentes, mucho más poderosas, como el caso Lozoya, vemos que apenas como que va agarrando ritmo y se vuelve a bajar. Entonces, esa es la parte que creo que hablo por muchos, nos sentimos que nos queda a deber la parte de la persecución de los delitos, no delitos que están pasando ahorita, delitos que tienen 1, 2 y hasta 3 sexenios de haber sucedido y que ya están durmiendo el sueño de los justos los expedientes, que no se está trabajando con la misma intensidad que se hace en los otros rubros del gobierno federal y que tendríamos que estar, pues obviamente, bastante más enojados de lo que ya estamos, pero pues tomar una acción diferente es decirle al presidente quítalo y pues el presidente desgraciadamente, ese es el único reclamo que tengo para mi Cotton Head, que él siempre le dé el respaldo y siempre dice que es una buena persona y que hace las cosas de la mejor manera, pero creo que le falta ahí un poco de candela, pues para exigirle a Gertz que trabaje de manera óptima, no bien, sino óptima, porque el país es, me parece, que la pata más frágil del elefante reumático es la que está gangrenada, con ampollas, encadenada, que no va a avanzar la parte de la justicia, tanto del Poder Judicial como de la Fiscalía. Así que yo creo que vamos, como dicen los colombianos, vamos a aupar a este elefante por esa pata, que si no la mueve nos va a tirar las otras 3. Y este elefante requiere que la cuarta, que es la parte de justicia, se mueva porque no sentimos que se avancen mucho. No eres la única, Laura, van varios pues entusiastas de la Cuarta Transformación que me aseguran eso, que me dicen, esto es uno de los escollos de las situaciones que no entendemos y que criticamos con mucho respeto del presidente López Obrador, esa afinidad que tiene por Alejandro Gertz Manero. No, te digo, no es la única, me lo ha dicho aquí en este espacio alguien como Horacio Franco, ¿no? Pero en esas estamos. Antes de ir con Jaime, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, Laura? Ya siendo el final del espacio, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y para que vaya precisamente a todo lo que están haciendo ustedes con Sin Línea, los programas que tienen. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Toño, y gracias, no saludé al maestro Jaime, qué orgullo, qué alegría haber podido compartir esta mesa con él, en ausencia semi ausente de mi querida comadrita Lina Duarte. Muchas gracias, maestro, qué gusto conocerle. Y pues yo estoy en Sin Línea MX todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en las cartas sobre la mesa, y en Twitter soy @CeballosLaura, como aparece ahí en mi letrerito, y en el Facebook soy Laura Ceballos. Hoy les platico rapidísimo, a las 8:10 en Sin Conservadores va a estar el doctor Francisco, pero además va a estar Dani De Vita platicando con los compañeros de Sin Conservadores de hacia dónde va la 4T, así que los esperamos. Y los esperamos también, Toño, aprovecho para pedirles que se suscriban en nuestro nuevo canal, que como ustedes ya saben, nos han estado reteniendo vistas, no nos dejan monetizar en el canal de Sin Línea MX en YouTube. Entonces abrimos un canal alternativo que es Sin Línea MX TV y necesitamos pues los primeros 1000 suscriptores para empezar a monetizar y que caigan los primeros centavos, así que les invito a que nos apoyen y que se suscriban a la brevedad en Sin Línea MX TV en YouTube y nos sigan en todas las redes sociales como Sin Línea MX. Y pues como sabes, no somos periodistas de carrera, somos comunicadores entusiastas, siempre con la honradez y con la dedicación de hacer que las cosas que se tengan que saber se sepan de la manera más honesta y más íntegra posible, siempre en persecución de la verdad. Cada quien con su opinión, cada quien con su punto de vista, pero nunca tergiversando las cosas para que parezca que son más sensacionalistas que otra cosa. Así que muchas gracias, Toño. Un saludo a Vicente, Ceci, don David y a toda la gente que hace posible Sin Censura y al público hermoso. Muchísimas gracias, Toño. Bonito día. Sí lo son, Laura. Sí son periodistas. Eso me queda muy, muy claro. Insisto, esta idea de minimizarnos, minimizarles a ustedes, a nosotros. Que están muy de moda decir
deshumanizarnos, pero ustedes sí son periodistas, están consagrados desde la definición de la Real Academia hasta las definiciones que plantean en Naciones Unidas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el mismo Congreso de la Unión. Por supuesto que son periodistas y me da mucho gusto que estén colaborando con nosotros aquí en Sin Censura. Y bueno, déjeme también, le pido a don David que nos grabe para ir con el último comentario, precisamente con Jaime Hernández, nuestro compañero, pues corresponsal de guerra, legendario corresponsal de guerra, yo diría, editor de la Jornada Sin Fronteras. Jaime, fíjate, lo platicábamos en los momentos con Laura, hay muchos, incluso entusiastas de la Cuarta Transformación o representantes de la Cuarta Transformación, que ven el caso Gertz Manero como uno de los escollos para el presidente López Obrador. Yo lo he mencionado una y otra vez, me da la impresión, tú nos puedes hablar de esto de manera fantástica porque estás muy enterado de lo que se trata en otros medios de comunicación al ser un gran editor, pero yo me he dado cuenta que hay ciertos temas que no son ni siquiera consagrados o contenidos en los medios de comunicación tradicionales, temas con los que podrían atacar al presidente López Obrador, como, no sé, ¿no? Los nombramientos precisamente de exgobernadores priistas para puestos diplomáticos en una serie de países, la situación de Cienfuegos, que muy por encimita lo trataron en los medios de comunicación tradicionales, pero más bien se quedaron callados, y ahora, o una de tantas veces, pues esta situación que ocurre con Alejandro Gertz Manero, a pesar de pues una serie de irregularidades en la Fiscalía General de la República en cuanto a la imparcialidad de las investigaciones, estas exhibidas con esa pues investigación sobre la cuñada del fiscal general, y ahora en este conflicto más que evidente entre fuerzas políticas, más que jurídicas, al hablar, ¿no?, del enfrentamiento que existe entre Alejandro Gertz Manero, Olga Sánchez Cordero y el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer. No me queda a mí más que decir, se les está olvidando a los medios de comunicación este tema. ¿Por qué no lo llevan a fondo en los medios de comunicación este tema? ¿Por qué lo llevan así como una pintadita, así como lo hicieron con lo de Cienfuegos, querido Jaime? Porque yo creo que el aparato judicial se ha convertido, fíjate que yo coincido mucho con el análisis que ha hecho Laura Ceballos, en el sentido de que el Poder Judicial se ha convertido en la última gran asignatura pendiente del presidente. El presidente ha reconocido que el Poder Judicial es un enjambre de intereses, el Poder Judicial es un poder que no ha trabajado de manera honesta y eficiente para autorreducir su enorme poder. Y además hay que tener en cuenta una cosa. En la larga tradición de la relación del Poder Judicial y los medios de comunicación, Antonio, siempre ha habido mucha componenda, siempre ha habido mucho compadrazgo, siempre ha habido la cultura de las filtraciones con periodistas. Yo te filtro información, pero por favor, trátame bien. Esa relación le ha hecho bastante daño, porque los medios de comunicación, si te fijas, como tú bien dices, son bastante remisos a la hora de hablar de los muchos problemas que hay en el seno del aparato judicial. Ahora mismo estamos en medio de una guerra encarnizada, una guerra total en el seno del aparato judicial, y mire el tratamiento que se le da. El propio presidente esta mañana pasó de puntillas sobre el tema cuando se le cuestionó. ¿Y por qué es esto? Porque yo creo que incluso a mí me resulta un tanto triste, me resulta muy triste que el presidente ya asuma casi con un aire de resignación el hecho de que no va a poder transformar ese aparato judicial. Y esta es una batalla que viene de muy lejos, Antonio, porque si te pones a pensar, por ejemplo, una de nuestras grandes relaciones a nivel estatal es con Estados Unidos. Tú sabes que desde siempre Estados Unidos y México han trabajado, sobre todo Estados Unidos ha presionado a México por una reforma de su aparato judicial que tiene muchísimos vicios, que es un sistema judicial ya demasiado anquilosado, demasiado tendiente
al compadrazgo, a la corrupción, a todo esto. No estoy diciendo aquí que la justicia en Estados Unidos sea perfecta, ni mucho menos, ¿eh? Hoy nos enteramos a través de las páginas del Washington Post que la esposa de uno de los miembros de la Suprema Corte, Ginny Thomas, ha estado presionando y presionó durante las elecciones pasadas en Estados Unidos para que muchos legisladores subvirtieran el resultado en estados como Arizona para darle el triunfo a Donald Trump. Es decir, la justicia en Estados Unidos no es perfecta tampoco, pero lo que sí es muy cierto es que en México estamos hablando entre un sistema judicial donde hay de todo menos rendición de cuentas, el nivel de, por ejemplo, cuántos casos hay en las cárceles donde todavía no se dictamina un fallo judicial definitivo. ¿Cuántas veces hemos visto casos de rufianes, malandros, narcotraficantes, que gracias a un juez salen bajo fianza? Y cómo hemos visto, yo me quedé con los ojos de plato cuando el juez le dio marcha atrás a esta decisión que venía desde la fiscalía. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el aparato judicial? Y me preocupa mucho que el presidente no sea más contundente a la hora de reconocer que efectivamente tenemos un problema. Gertz Manero ya se ha convertido en un problema y yo francamente no creo que Gertz Manero, porque yo creo que Gertz Manero ha llegado el momento de presentar su renuncia y decir al presidente, señor presidente, lo siento mucho, me estoy convirtiendo ya en un distractor muy preocupante para su administración, prefiero tirar la toalla antes de seguirle afectando a usted y a su gobierno, pero no, él sigue tan pancho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy preocupante. Yo creo que es la parte en la que vamos, la 4T nos va a quedar a deber muchísimo, porque yo no conozco un poder tan judicial, tan omnipresente, tan poderoso, mira, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de, tú sabes que el aparato judicial en México, la Suprema Corte de Justicia, tiene un canal propio de televisión. Eso no existe en todo el mundo, que yo sepa, ni en Estados Unidos, porque el Poder Judicial se tiene que caracterizar por ser lo más discreto posible, ¿no? Porque ellos juzgan a partir de escritos. En Estados Unidos no hay un canal de la Suprema Corte, imagínate, ¿no? Entonces eso te habla de los poderes extraconstitucionales que tiene en México el Poder Judicial. Y por eso te habla también de la enorme dificultad que implica para un presidente en turno avanzar en la reducción de un poder que se ha acumulado gracias a las componendas de que le garantizaron al PRI, al PAN. ¿Cuántos magistrados? Eduardo Medina Mora, que era un consentido de Enrique Peña Nieto, a quien muchos aseguran le cubrió muchas cosas. Entonces, en México falta muchísimo terreno por avanzar. Y si yo también me encuentro, como tú, querido Toño, entre quienes nos encontramos demasiado insatisfechos, y creo que desafortunadamente ya no hay tiempo para arreglar este tema. Fíjate que hablando con muchos abogados, especialistas, constitucionalistas, muchos me dicen, no, espérate, vas a ver que en algunos años estas investigaciones que se plantearon durante el sexenio van a tener pues, algún buen fin, pero simple y sencillamente no pueden llegar a buen término de la noche a la mañana. Y a mí me parece que es muchísimo tiempo, Jaime, ¿no? Y que igualmente, pues hasta que no veamos otro fiscal general en esa procuraduría, veremos no solamente justicia, sino que se acabarán esos tapados de los que hablaba, por ejemplo, Anabel Hernández en tantas ediciones aquí en Sin Censura, tapados y personajes ahí en esa fiscalía. Mientras tanto, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales y tu canal para que la gente se dé una vueltecilla por ahí, te vean en tus programas? Son muy, muy buenos, muy interesantes siempre. Ahí me parece que uno de tus principales colaboradores, a mí me cae muy bien, siempre se me olvida su nombre, tu amigo, compañero, este perrito, pues se me va su nombre, me cae muy bien. Gracias, querido Antonio.
Pues sí, yo les pido que se sumen a nuestro canal No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas y ya saben, busquen No Apto para Cínicos en YouTube, denle a la campanita para que les avise cuando iniciamos transmisión y también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @Jaime Journo y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras, del gran periódico La Jornada, donde todos los días le seguimos la pista a este fenómeno de la migración, de los desplazados de guerra que han llegado para quedarse. Muchísimas gracias, Antonio. Abrazos a todos ahí en Sin Censura, nuestra querida Cecia, nuestro querido Vicente, y a ti, por supuesto. Muchísimas gracias a ti, Jaime, más que en comunicación, y bueno, como siempre, toda nuestra admiración por ti. Hasta la próxima. Y quien ya llegó también es el maestro Ricardo Sevilla. El maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia Sin Censura. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy buenos días todavía. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, me va muy bien, muchas gracias. Pues en este álgido día, pinta que va a ser calorcito, pero estamos muy bien. Estamos bien y estamos sorprendidos porque el nado sincronizado, yo creo por el calor, no cesa en la derecha, no tiene fin. Hoy, por ejemplo, en el periódico, llamémosle así a este pasquín Milenio, porque hay que recordar que este periódico la semana pasada, en una metáfora asquerosa, invitó en su portada al magnicidio del presidente de México. Así yo lo veo. Pues bueno, ahí en ese periodicucho, en ese pasquín, Héctor Aguilar Camín tiene una columna y hoy escribió una diatriba titulada Ciudad Topada. Es en realidad un entrefilete, porque no se quiere cansar el dueño de la editorial Nexos. Y en este artículo, el analista de Latinos, porque ya ves que también ahí se va y se sienta con Amparo Casar, con Chucho Silva Herzog y con otros aduladores de Roberto Madrazo, nos dice que este fin de semana acudió ahí como no queriendo la cosa a Guadalajara, a tierras tapatías, y nos dice, fui a un pequeño foro internacional en Guadalajara. En primer lugar, sería interesante saber qué pequeño forito internacional se celebró ahora en la ciudad malgobernada por Enrique Alfaro. En segundo lugar, sería la más deseable saber cuánto le pagaron a Aguilar Camín, probablemente del erario público, como suele ocurrir siempre que este sujeto acude a eventos, de acuerdo con él, chiquititos, pero que no se nos olvide, público memorioso, ni un instante, ¿quién demontre? Bueno, no saben qué es demontre, porque ya ves que no tienen dos dedos de frente. ¿Quién diablos es Héctor Aguilar Camín? No perdamos de vista, Vicente, pero ni un momento, ¿quién es este pillo que se ostenta como periodista, como escritor, como novelista, como historiador, como analista político y lo que se acumule en la semana? Pero no lo es, no es ninguna de estas cosas. En realidad, es un enemigo de la nación, es un traidor a la patria, debería también estar circulando su fotografía. Este sujeto fue el intelectual de cabecera de Carlos Salinas de Gortari, y este sujeto, muy fiel a su tradición, hoy volvió a demostrar su estulticia, lanzándose nada más como pretexto contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice el esposo de Ángeles Mastretta, porque también hay que presentar sus cartas credenciales. ¿Y con quién está? Bueno, pues dice este sujeto que el AIFA no permitirá crecer mucho el tráfico y el comercio aéreo de la Ciudad de México. Es un pájaro de mal agüero, pero es un pájaro también de inferencias. No ofrece datos duros, no ofrece pruebas de sus dichos, pero, insisto, no olvidemos quién es realmente Aguilar Camín. Este sujeto que le cargaba la maleta, literal, aparece en videos, búsquelos, público memorioso, a Carlos Fuentes. Es hijo, Aguilar Camín, de un sujeto que lo abandonó a los 13 años.
es hijo de una mujer cubana y justamente por las carencias en las que vivió, Aguilar Camín ha crecido con muchísimo resentimiento. No proviene de una familia pudiente, es un aspiracionista, tiene en ese sentido algo que lo distingue de Enrique Krause, porque ahora son amigos, pero Krause sí proviene de una familia de dinero, es hijo de Moisés Krause y de Helen Krause, pero Aguilar Camín no, es hijo de una mujer cubana, insisto, y eso él lo da a conocer en su último libro, sí, nos lo tuvimos que chutar, público memorioso, para dar con las claves de este resentimiento social que tiene este sujeto. Bueno, Aguilar Camín, que aspiró a heredar el cetro del mandarinato cultural en la literatura mexicana, Vicente, nunca tuvo el talento, digamos, de un Carlos Fuentes, de un Octavio Paz, ni siquiera de Carlos Monsiváis, y eso fue acrecentando su resentimiento. Pero lo que sí logró, y logró hacer muy bien, hasta que lo hemos estado encuerando, fue convertirse en el jefe de un cártel literario. Sí, de un cártel literario. No hay que espantarnos ni llamarnos a sorpresa. Hay que decir las cosas como son. Este sujeto era un mandarín intelectual, jefe de un cártel literario, del cártel literario de Nexos, donde se repartían los apoyos, los subsidios, las becas internacionales, las becas nacionales, los jóvenes creadores, las becas del Sistema Nacional de Creadores de Arte, todo lo tenían junto con el otro grupito que era vuelta ulteriormente a Letras Libres, bien amarradito. Pero bueno, como ya hemos dicho, Aguilar Camín es dueño de un negocio editorial muy próspero. La empresa Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura, Sociedad Anónima de Capital Variable, aquí en Sin Censura, donde nos han estado amenazando a todo el equipo prácticamente todos los días y en todo momento, hemos dado a conocer esos datos duros, hemos dado a conocer los documentos donde vemos que este señor ha celebrado jugosos negocios con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el Instituto Nacional Electoral, con los estados, particularmente con Jalisco, etcétera. ¿Para qué? Pues bueno, para ofrecerle productos editoriales y buena prensa a los políticos priistas y panistas, y si no, que le pregunten al magistrado Reyes Rodríguez, con quien tiene una enorme amistad y forma parte además de la plana de colaboradores de la revista Nexos. No olvidemos, público memorioso, por eso yo siempre apelo a su retentiva, a su buena retentiva, que Reyes Rodríguez fue precisamente el juez que deseó la muerte al presidente López Obrador en redes sociales, en Twitter, y que después dijo, no, yo no fui, fue TT. Pégale al hacker que me lo hackeó. No, estas son vaciladas. Aguilar Camín, público memorioso, no le interesa el bienestar de la nación, no le interesa México, no le interesa hacer un análisis sobre el AIFA, no le interesa ni sabe. A todos va diciendo por ahí que su revista Nexos es la panacea de la intelectualidad mexicana. No lo es, nunca lo fue, nunca lo ha sido y no lo será jamás. Nexos no es un repositorio cultural, ni literario, ni intelectual. Realmente es un negocio de familia. La gente debe saber que Aguilar Camín, Vicente, dirigió la revista de 1983 a 1995, es decir, durante 12 años consecutivos. Posteriormente la dirigió durante 9 años consecutivos su carnal, su hermano, Luis Miguel Aguilar Camín, que es el actual subdirector de esa revista, de 95 a 2004. Después, 5 años más, se la prestó a su cuate, a su entrañable amigo Pepe Woldenberg. Sí, el sujeto que es prácticamente el jefe de Lorenzo Córdoba y es el que realmente está moviendo todas las piezas. No olvidemos en ningún momento, público memorioso, de dónde vienen estos sujetos. Woldenberg es el jefazo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba son sus delfines, hay que decirlo. Ahora, desde 2009 a la fecha, Aguilar Camín continúa dirigiendo la revista. Entonces, un poco de aritmética elemental nos dirá
que este sujeto lleva 25 años dirigiendo esa revista, 25 años en el poder, y así él, Enrique Krause, dirigiendo durante más de 2 décadas ese par de revistas, están diciendo que López Obrador es el que se empecina en perpetuarse en el poder. 25 años, imagínense nada más. Ahora, otro que se parece a este columnista execrable de Milenio, ya de por sí Pasquín, es Diego Fernández de Ceballos. Ya sabemos que Diego Fernández de Ceballos se engañó a la población diciendo que era el enemigo número 1 de Carlos Salinas de Gortari y gritando, ya ven que era muy teatral, muy sensacionalista. Resultó que no era enemigo de Carlos Salinas de Gortari, sino al contrario, era su aliado y su amigo. Y es por eso importantísimo que tengamos en cuenta quién está diciendo qué, quién está publicando qué cosa, porque ahí, presentando las cartas credenciales de quiénes son estos sujetos, nos vamos a dar cuenta de dónde viene y de parte de quién, como dice el presidente López Obrador. No olvidemos, público memorioso, que este sujeto, porque además están circulando desde hace tiempo en internet comunicados donde acusan a este sujeto llamado el jefe Diego de abuso de poder y ser asesor de mafias, sí, y eso es precisamente lo que es este longevo panista que todavía está siendo entrevistado a modo, por supuesto, en Latinos, en la empresa de Roberto Madrazo, por su conductor estelar, Lord Montajes, alias Loretito. Diego Fernández de Ceballos, Vicente, público memorioso, es uno de los padres de la corrupción. Si López Obrador dice que el padre de la desigualdad es Carlos Salinas de Gortari, yo diría que el padre de la corrupción es precisamente Diego Fernández de Ceballos, porque este sujeto no es más que un traficante de influencias, un rentista de la crisis, y de acuerdo no conmigo, sino con lo que en su momento dijeron los secuestradores, que supuestamente lo privaron de su libertad allá en 2010. Recordemos que en el contexto de la liberación de Fernández de Ceballos, el grupo que se atribuyó su aprehensión hizo circular en internet 3 comunicados en donde lo definían a este ex candidato presidencial panista como uno de los políticos que más se caracterizó por el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el robo al erario público, el robo de los bienes de la nación, legislando en pro, como hacen estos todavía, estos panistas, en pro de los grandes monopolios, asesorando a las mafias del poder y litigando a favor de los capos del narcotráfico. Entonces, ¿de qué nos vienen a hablar, Vicente, público memorioso? Tratar de hacer estas acusaciones, estas inferencias en este pasquín, por favor, son unos cínicos, unos caradura. Estos son, público memorioso, de cuerpo entero, los críticos de López Obrador. No les crea, pero no les crea un ápice. Y si vamos a debatir con los datos duros, no con ocurrencias. Estos entrefiletes que se publican en ese periódico, no sé por qué sigue saliendo a la venta. Yo el otro día decía en los datos duros, ¿por qué no ha renunciado el director de Milenio? ¿Por qué no se ha ido Óscar Cedillo? No Sevilla, Cedillo. Porque ahora resulta que ningún pasguato sabe quién es el director de Milenio. No hace mucho tiempo que dejó de ser Carlos Marín. Échenle un ojo al conejo. Trabajaba en Excelsior. Él era el que partía el queso allá en la edición digital del periódico Excelsior y ahora ya se lo llevaron para Milenio y es el que palomeó esta portada y nos lo dicen las fuentes. ¿Qué óvole, conejo? ¿No vas a renunciar? ¿O qué es lo que está pasando? Aguas ahí, Óscar Cedillo, porque te están dando gato por liebre y tú lo estás aprobando y te estás contaminando y ya eres idéntico a Ricardo Rafael de la Madrid, a Aguilar Camín, a López Dóriga y a todos estos mequetrefes que publican en ese pasquín deleznable. Mi querido Ricardo, fíjate, yo no conozco a Aguilar Camín, pero creo
que estaba fuera del restaurante al que llegué a desayunar con Julián Macías Tobar esta mañana. Es chaparrito, ¿no? No, es alto, ha de medir 1,85 m más o menos. Ah, entonces no era. Porque a lo mejor casi, era digo, el hermano sí es más bajo, pero son muy parecidos físicamente. Ah, bueno, pues a lo mejor. En fin, ya lo alucina uno y lo ve por todos lados. Pero qué interesante que menciones el Milenio con la plana completa de los personajes que le tiran jabs, ganchos al hígado al gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues hay que estar al pendiente porque no superan el tema del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Y sabes qué? Ni lo superarán, mi querido Ricardo. No lo superarán, querido Vicente, y entre otras cosas porque eso significaba mucho dinero. No olvidemos, por ejemplo, que sus amigos de enfrente, la gente de Grupo Imagen, pues tenía negocios, bueno, no ellos, su jefe, Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, que tenía contratos con el aeropuerto fracasado, que ya no se llevó a cabo, y por eso están duro y duro con el asunto de Texcoco. No, están sangrando por la herida, pero ellos no tienen argumentos y no los tienen porque simple y sencillamente reciben un WhatsApp, una llamadita, dicen, ¿qué te parece si hoy hablamos una vez más en contra del AIFA? Y ellos, como buenos salameros que son, y para continuar en esos espacios donde les pagan bien, dicen, órale, por eso no tienen pruebas. Por eso no saben hacer periodismo. ¿Qué periodista Aguilar Camín? Pues yo no le recuerdo ningún reportaje en toda la historia. ¿Qué historiador? Yo no le recuerdo libros de historia. Le recuerdo artículos que él presentaba desde la égida de su jefe, al que le robó prácticamente la revista Nexos, que fue Enrique Florescano Mayet, alias el jefe Quique Florescano. Puros Enríquez, mi querido Vicente. Sí, estamos, maestro. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. Te agradezco mucho que nos pintes este claro panorama. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales, para que te siga apoyando en los datos duros, para que te siga apoyando en Twitter, maestro? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el canal de YouTube, Los Datos Duros. Ahí van a encontrarnos así como Los Datos Duros MX, todo de corridito. Síganme, por favor, en el diario Basta, donde estoy publicando mi columna martes y jueves, y desde luego aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando al filo de las 11 de la mañana, de lunes a viernes. No se pierdan el miércoles, porque estamos preparando una investigación especial para ver de parte de quién nos están pegando, qué están haciendo, por qué tanto odio al trabajo, y todo apuntaría que surge a partir más o menos de las críticas a Lili Telles, las críticas y a la agresión que sufriste de parte del Pelón Gómez. Entonces, no se pierdan el miércoles de investigación especial aquí en Sin Censura. Así es, pues te agradezco, mi querido Ricardo, vamos a estar al pendiente. Por lo pronto, te mando un abrazo, maestro, y nos vemos mañana, si todo va bien, aquí en Sin Censura. Otro fuerte de regreso. Gracias, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Para darle la bienvenida a otro periodista, a otra persona muy admirada por mí, a mi amigo, el documentalista de investigación, Daniel Marmolejo, a quien recibo con esta idea. Daniel Marmolejo también ha sido, pues vamos, amenazado de muerte varias veces, también enfrenta una serie de problemáticas él en su persona, ha hecho estas denuncias aquí al aire, después de decir la verdad, después de hacer una serie de planteamientos claros sobre lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la cooperativa de la Cruz Azul, ¿no? Cuando
Daniel en su momento advirtió que podía llegar a una situación tan terrible como ocurrió con la masacre de hace algunas semanas en la planta que tienen ahí en Tula Hidalgo. Le doy la bienvenida a Daniel en estos términos al decirle que ni Vicente, ni Rafa Herrera, ni Meme Yamel, ni Alina Duarte, ni su servidor, ni todos los miembros del equipo de Sin Censura que hemos sido amenazados de muerte, nos sentimos solos por personajes, por verdaderos luchadores por la libertad y por la justicia como es Daniel Marmolejo. Dani, bienvenido aquí a Sin Censura, bienvenido, colega. Querido Toño, querido gran equipo de Sin Censura, mis compañeros que me antecedieron también, pues aquí estamos, Toño, luchando por la justicia. Yo creo que este es el rubro más importante que tiene que avanzar nuestro país. Impunidad cero, que es lo que se plantea en las conferencias del presidente con el Gabinete de Seguridad. Y desde luego este talón de Aquiles que ha sido la Fiscalía. Señalar, de acuerdo a lo que comentas, querido Toño, que logramos algo extraordinario hace poco más de 8 días en la mañanera. Pude mover la piedra y salió la rata, Vicente, Toño, equipo de Sin Censura, porque hemos seguido todos este tema de la aparición a través de video de Guillermo Álvarez Cuevas, conocido en la mafia de Cuello Blanco como el Billy, quien ahora aparece nuevamente, pero hace poco más de una semana que le hice los planteamientos al presidente y concretamente al subsecretario de Seguridad Pública sobre una advertencia que había hecho de un clima de crispación y de violencia en Ciudad Cooperativa Cruz Azul y que era necesaria la participación de la Guardia Nacional, del Ejército, evidentemente que se tenían que realizar acciones judiciales de detención de sujetos que son no solamente prófugos de la justicia, sino que están impunes, y pregunté específicamente por ese personaje siniestro. Apareció Toño, y logré yo en esa acción reflexiva algo más trascendente que no había hecho la Fiscalía General de la República y que no había hecho Interpol, hacer que apareciera el sujeto. Evidentemente, a mí me queda claro que Billy Álvarez vive oculto, pero ante el amparo de algunas autoridades públicas y políticas, quienes estarían pagándole favores recibidos y no lo están investigando. Esto es muy grave porque volvemos al círculo vicioso de que están las denuncias, está el periodismo, está la investigación, están las evidencias, están acciones de anticipación, de crispación y de violencia, está el control territorial que toman ellos en coordinación, la gente de Billy, con organizaciones criminales también, y no se ejecutan las órdenes de aprehensión. Y son temas que tienen en su mano tanto Fiscalía como Interpol. Entonces, ¿qué esperan? Que los periodistas denunciantes terminemos siendo la justicia, que nosotros seamos quienes tenemos que hacer las detenciones, como la detención civil que haré de Felipe Calderón. Ellos están, las autoridades, aletargadas, y como se hablaba con nuestros compañeros de Sin Línea MX, con la licenciada Laura Ceballos, muy apreciada en su importantísima reflexión de este día, hay una dilación de la justicia en México. El presidente señaló entre los meses de agosto, septiembre del año 2006, en el Zócalo de la Ciudad de México, querido Toño, ¿cuántos criminales de cuello blanco hay en prisión?, señaló el presidente de la República. Lo hizo durante la pugna y la crisis política electoral del año 2006,
en el robo a la candidatura, el robo a la elección que hizo Felipe Calderón. Ahora yo le pregunto al presidente de la República, ¿cuántos criminales de cuello blanco, querido Toño, hay en prisión? Y nos vamos a sorprender que son muy pocos, porque Billy Álvarez está prófugo, porque su hermano Alfredo, que es cómplice de Billy Álvarez, obtiene un amparo contra la orden de detención y le devuelven recursos. Porque Carlos Romero de Champs no tiene ningún seguimiento judicial real, ostensible. Porque Ángel Martín Junquera, abogado de Billy Álvarez, abogado de Jaime Bonilla, el exgobernador, imputado por la periodista asesinada Lourdes Maldonado, de que por un juicio que tenían ella temía por su vida, y a final de cuentas la mataron los sicarios, y no tiene ningún valor su testimonio en vida. El abogado era también Ángel Junquera, al igual que también era abogado de Miguel Alemán padre y Miguel Alemán hijo, Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra que en México siguen las operaciones criminales sin que sean consignados ante los tribunales de la justicia. ¿Dónde está el facturero mayor Raúl Beiruti? ¿Dónde están, que además multimillonario, dónde están todos los operadores de la estafa maestra? Toño, ¿dónde están? Ahora que sale Billy, que muevo la piedra y sale la rata, ¿por qué no la detienen? ¿Y por qué no actúan en detención sobre más de 30 sujetos? Y que ellos hablen ante los tribunales de la ley, no en YouTube, no en videos, ante los tribunales de la ley, porque ahí es donde tienen que resolver las controversias y entregar las evidencias. Pero lo hacen porque tienen absoluta impunidad en México, porque Interpol está vinculada también con ese pasado que señalaba la licenciada Laura Ceballos, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, de vínculos con Genaro García Luna. Entonces, estos personajes están acostumbrados a comprar autoridades. Y cuando yo le pregunto al subsecretario de Seguridad qué le había informado el gobernador, no me contesta, porque lo que está haciendo el gobernador es entregarle el paquete al próximo gobernador, que yo no tengo dudas que va a ser el licenciado Julio Menchaca, pero le están dejando la responsabilidad a él y él no lo hace. ¿Por qué diablos no lo hace? ¿Y qué van a hacer? ¿Premiar a este DJ gobernador para que se vaya a una discoteca, a Champs-Élysées, como embajador de México en Francia? Soy el primero en oponerme, ¿eh? Así lo dejo muy claro. Entonces, la realidad es de que la aparición de Billy es la aparición de un sujeto que está buscando, como siempre lo han hecho, comprar autoridades. Ellos no saben resolver problemas judiciales. Y además sale al lado de su hermano, que su hermano es el que lo incrimina, su hermano es el que lo señala, su hermano Alfredo dice que Billy tiene operaciones con fideicomisos arreglados con Junquera, pero salen en un escenario de coordinación, de sincronía, para entrar ambos en una defensa, amenazando además de que van a volver a tomar control, que no lo pueden hacer, de posiciones donde únicamente se dedicaba Alfredo Álvarez Cuevas a la fabricación de delitos. Él tenía una operación totalmente sesgada con las autoridades para chayotear medios de comunicación, para comprar autoridades judiciales y con todo ello imputarle delitos a socios que eran sus opositores, que fueron sus opositores. Hoy sus opositores tienen el control y estos no están liberando ese control, por eso tienen un secuestro de una planta, la cual detentan pues bajo argumentos ilegales en algo que se denomina judicialmente como despojo. ¿Dónde está el gobernador Fayad? Hoy tendría que estar el gobernador Fayad encarando este tema que fue la ejecución de 8 personas y además la alteración de la escena del crimen y clausurando esa planta mientras no se resuelvan todas las controversias judiciales. Pero este gobernador vive en otro mundo totalmente. Por eso si lo quieren mandar a realizar una actividad representando a México como embajador,
pues yo creo que sería un adecuado embajador o cónsul en Bangladesh, donde está la pobreza, donde está la miseria, que él se ha negado a ver y que lo tienes también a este embajador con el tema del desastre ambiental en el río Tula, donde llegó prácticamente un embudo de excrementos de la Ciudad de México, con todo lo que esto significa, a inundar todas las comunidades, incluyendo 17 escuelas en los márgenes del río. Es un desgobierno total, es una desvergüenza y es una operación de protección a grupos y organizaciones fácticas, como la del Billy Álvarez, querido Toño. A mí me preocupa muchísimo el caso de Hidalgo como nos lo planteas y estoy completamente de acuerdo contigo. Esta es una situación que desafortunadamente ni siquiera es cuestionada por los medios de comunicación tradicionales que solo sirven para el golpeteo político, desafortunadamente. Y yo quiero insistir con esto, querido Daniel, con lo que le planteaba también a Jaime Hernández, cómo es que, en efecto, hay tantos temas con los que se podría cuestionar a la actual administración, pero tal vez por miedo o por los mismos intereses no dicen algo al respecto. Tú tenías el sartén por el mango en esa mañanera, tienes toda la razón, hiciste los planteamientos que se necesitaban hacia el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y como político, no como policía, como político, te dio la vuelta, ¿no? Y no te dijo, pues en realidad lo que necesitábamos. A ver, no te respondió tu pregunta. Y por eso le pido a don David que nos grabe, porque se viene la elección en Hidalgo. Tú eres un experto de esta elección. Y hace unos momentos nos planteas cómo es que no tienes dudas que quedará en el cargo, quedará en la gubernatura Julio Menchaca, y que pues probablemente se habla de una idea en la que no está interviniendo el gobernador actual, que también tiene una serie de irregularidades, ya que podría obtener algún tipo de beneficio diplomático. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esta candidatura. En días pasados vimos a un personaje como el exgobernador priista, nada más y nada menos que de Coahuila, Humberto Moreira, asegurando que pues va a perder su cuñada, su cuñez, Carolina Villano, la gubernatura, y ahora sale con otro tipo de declaraciones. Dice que no es asesor de Julio Menchaca, como lo había planteado su hermano Rubén Moreira, pero que sí voten por Julio Menchaca. Dice que van a hacer cualquier cosa, su hermano y su cuñada, para ganar la gubernatura, pues son los reyes del fraude, así les llaman, ¿no? Yo lo que te quiero preguntar a ti es tu opinión sobre la cercanía que pudiera tener o no Humberto Moreira con Julio Menchaca. ¿Es esto perjudicial? ¿Tú crees que en verdad hay algún tipo de cercanía entre Humberto Moreira y Julio Menchaca, a pesar de que él diga que no es su asesor, pero que está en estos momentos haciendo un llamado al voto allá en Hidalgo para Menchaca? Es muy interesante tu pregunta porque tiene muchos tintes políticos y elementos de análisis profundo, querido Toño. Evidentemente, el exgobernador Moreira se ha divorciado de su familia, pero ¿qué tan cierto puede ser esto? En realidad, el anuncio de que Julio Menchaca va a ganar es un anuncio que viene pues de todas las encuestas, de los análisis paramétricos, de la participación popular de la gente en todos sus eventos, del desbordamiento lleno de entusiasmo que tiene este proceso electoral, en donde pues han sido 93 años de latrocinio y finalmente terminas con una figura desgarbada, una figura acéfala, con falta de carácter, con falta de valor y determinación, que pues termina por inundar al PRI. Ni siquiera le ha dado el gobernador Fayad una ventaja competitiva a Carolina Vigiano, sino todo lo contrario. Es parte del funeral político del PRI tras 93 años. Es probable que tengan una amistad porque hay que recordar que el candidato de Morena viene del PRI también, o sea, y también pudo haber tenido un trato con cualquier priista, incluyendo el gobernador Fayad, o con cualquier otro personaje de la política y de la vida pública. Yo creo que lo más importante que dice Moreira sobre el candidato de Morena es su honestidad.
O sea, la ubicación en la que la mayoría de los políticos, y no todos los políticos, y sus compañeros políticos de Morena, del PT, de Nueva Alianza, reflexionan sobre Julio Menchaca es su honestidad. La honorabilidad es un factor muy importante y no tiene mácula, no tiene mancha. Ha sido un trabajo muy importante. En la entrevista que yo le hice siendo senador con licencia, la pregunta pues fue si había sido tentado por algún poder fáctico y él mencionó que sí, pero que él decidió teniendo un cargo en el Poder Judicial en el estado de Hidalgo, de mantenerse por la línea de la honestidad por encima del interés monetario que intentaba corromperlo. ¿Sí? Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y allí pues él habla de algo que es importante, que es la honestidad. Su familia es una familia de personas vinculadas al negocio, al comercio, y es el de la tintorería. Entonces, lo que más recuerda a Julio Menchaca es obviamente la condición de respeto que su familia le educó, le enseñó, y el valor que tiene el nombre y el apellido. El referirse siempre a los clientes como señor, señora, hablarles de usted y entregarles siempre una prenda limpia. Yo creo que las prendas que va a recibir en el gobierno están teñidas de violencia, de sangre, de corrupción, de presidentes municipales guachicoleros, de un poder judicial de cabeza, de una economía fracturada, de una pobreza que no se frena con el puro interés y el deseo, y de una desigualdad y de rezagos históricos de décadas, considerando que es uno de los estados más pobres del país. Que él pueda devolver a la sociedad, al país, un estado diferente, es una misión prácticamente de lavandería, de tintorería, de ingeniería, de buen trato, de buenas formas, de buenos anhelos, pero además de una buena relación con el Poder Ejecutivo Federal. Creo que Moreira reflexiona sobre la labor que significa ser gobernador y él ve que Hidalgo va a mejorar y no le queda más que aceptarlo. Y si pone en esto, refrenda el valor de la amistad por encima de las condiciones familiares, pues qué bueno. O sea, es una reflexión política necesaria. Y obviamente sería bueno que le recomiende que no endeude a Hidalgo como ellos endeudaron a Coahuila. Eso sería fundamental. Pero algo dijo que no hay que soslayar, querido Toño, las cochinadas que siempre ha hecho el PRI, y estas cochinadas tienen una característica muy importante. Ya no se trata de ganar, porque el PRI sabe que no va a ganar, ni con todo el dinero va a ganar. Lo único que se trata es de no verse ridiculizados en la derrota, porque yo lo que vaticino es una derrota aplastante. Híjole, fuertes palabras, Daniel Marmolejo. Yo espero que así sea y espero que no solamente por una diversidad en cuanto a un partido, sino de diversidad de partidos, y de una vez por todas, mi querido Daniel Marmolejo, echar al PRI de la vida política. ¿Qué te parece que nos compartes tus redes sociales como siempre, querido Daniel, para que la gente se ponga en contacto contigo, para que te vea en tu canal y para que siga vamos viendo estas importantes investigaciones que tú realizas y por supuesto los análisis a profundidad, que es lo que necesita el pueblo. Lo que necesita el pueblo es eso, insisto, no es que yo tenga que hablar muy bien aquí de Daniel Marmolejo, pero necesitamos periodistas que levanten las piedras y exhiban a las ratas como lo ha hecho Marmolejo, aunque no le hagan caso a las autoridades. Nosotros como pueblo de México sí. Daniel, ¿por qué nos compartes tus redes sociales? Por supuesto, querido Toño, mis redes sociales es Homo Ex Novo en YouTube y, en Twitter, Homo Ex Novo, y en YouTube 4A República con programas interesantes, vibrantes. Qué bueno que estemos unidos, Toño, qué bueno que podamos sacar a las ratas de las coladeras, decirle a las autoridades que no están haciendo su trabajo. Insistirle al presidente de la República que no se dé por vencido en la intención de reformar
al aparato de justicia, porque el aparato de justicia, que fue el que en el 2006 facilitó la corrupción con el expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Leonel Castillo, que dijo que nos juzgue quien quiera juzgarnos, y así le dieron el triunfo a Felipe Calderón, nos costó mucho, mucho dolor, y porque el caso de los 43 normalistas no se ha resuelto plenamente en México, y porque los criminales de cuello blanco están sueltos. Tenemos que luchar contra las ratas, querido Toño, queridos amigos de Sin Censura, cueste lo que cueste, porque si no lo hacemos, estas ratas se van a volver alacranes y van a tener alas y nos van a envenenar con su terrible ponzoña, como ya lo han hecho. Aquí estamos siempre a la orden, solidarizándome con la querida Lina, con Meme, solidarizándome con Vicente, contigo, con Rafa, con Celsin Juárez, solidarizándome con todos, porque es parte de una orquestación para tratar de amedrentarnos, de hacernos sucumbir en el proyecto de transformación y de esto que fue fundamental también expresado en la plaza pública en el año 2006, la revolución de las conciencias. Aquí estaremos, querido Toño, como luchadores que somos. Así es, aquí estaremos y estaremos unidos. Muchas gracias, querido amigo Daniel Marmolejo. Sigue luchando, que nosotros seguiremos luchando. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.